Congreso Futuro. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos ya en la tercera jornada de Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más importante del país y también de América Latina, uno de los más importantes del mundo, una jornada de reflexión en torno a distintas temáticas. Voy a partir de inmediato presentando a nuestro siguiente invitado, Mario Ponce. ¿Cómo estás, Mario? Estoy muy bien, emocionado, todavía con la piel de gallina, porque estar aquí en Congreso Futuro emociona, la ciencia emociona, ver a toda la gente, miles de personas en torno al conocimiento, la ciencia. Los científicos estamos en nuestra fiesta, esta es nuestra semana. Es el Mundial de la Ciencia, lo podríamos llamar. El Mundial de la Ciencia, el Festival de Viña de la Ciencia, sí. Mario, te vamos a presentar. Mario es matemático, investigador en sistemas dinámicos y geometría y presides la Sociedad de Matemática de Chile. Voy a partir con algo que dijiste en una columna hace un tiempo, porque te preguntaste, ¿qué tipo de matemática necesita Chile? Necesita varios tipos de matemática. Necesita la matemática tecnológica, esta de la transferencia tecnológica, estar mano a mano con la inteligencia artificial, con los procesos productivos, por supuesto. Pero también necesita esa otra matemática que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el pensamiento matemático que nos hace más libres, nos hace mejores ciudadanos, ciudadanos con pensamiento crítico. Entonces necesitamos toda la matemática, desde las aplicaciones hasta la matemática estética, esa que nos hace a nosotros los matemáticos doler la guatita, parar los pelos y emocionar. Toda la matemática tiene que estar en el poder de nuestros ciudadanos. ¿Y cómo podemos fortalecer esa matemática escolar que últimamente, sobre todo, es más deficiente y también generar esto que me hablas tú, que no solo los matemáticos tengan ese dolor de guatita o que te pare los pelos, sino como motivar que también desde la escuela haya un encantamiento con la matemática? Es complicado. Si yo supiera cómo se hace, no estaría acá, estaría probablemente ahí en la Alameda, en el ministerio. Es súper difícil, pero hay que hacerlo. Tenemos que primero tener un compromiso como sociedad de que esto es importante. Eso es lo primero. Claro. Tenemos que estar convencidos, convencidas de que necesitamos no solo que nuestros niños para el futuro, sino que la población actual tenga un pensamiento lógico, crítico, profundo. Y la matemática te lo otorga. Una vez que estemos de acuerdo con eso, quizás vamos a poder ir avanzando. Por ejemplo, hoy uno de los grandes problemas en la sala de clase es que los niños no están llegando a la sala de clase. Claro, ahí la deserción y el ausentismo y es un gran problema. eso tiene que ver, por supuesto, con que probablemente esta promesa de la educación, del progreso que nosotros teníamos, lo nació en los años 80, no sé, casi el baile de los que sobran de los prisioneros, ya no lo estamos creyendo. Entonces no estamos creyendo en el colegio y la educación como un vehículo del progreso del desarrollo humano. Así que tenemos que hacer un acuerdo completo y además tenemos que, por supuesto, mejorar la calidad docente. No hay que atacar a los profesores, darles tan duro, pero hay mejoras que hacer y estamos trabajando en ello, los matemáticos, los científicos y también la institucionalidad del país. ¿Cómo podríamos aconsejar, por ejemplo, a los padres también, que haya un apoyo detrás de ese razonamiento matemático, de esas ganas por aprender matemáticas de otra manera? Nosotros los humanistas tenemos un poco eso también desde chicos, de un cierto rechazo a la matemática en algunos casos. Hemos ido aprendiendo con el tiempo, hablo en mi caso, a encantarnos también con matemáticas, pero pasa mucho que en el colegio hay esta diferenciación y también los papás dicen, pucha, ya no es bueno para las matemáticas. ¿Cómo poder fortalecer eso también, como incentivar el razonamiento matemático? Hay papás que se angustian y qué bueno que los papás a veces se involucren, claro, y muchas veces se angustien con el aprendizaje de sus hijos. Lo más importante es no transmitir miedo y rechazo a la matemática. No, yo no creo que es una buena idea que los papás le enseñen a los niños. Si pueden, excelente, pero no se sienta mal si no puede. Lo que sí, dígale, la matemática es importante, la matemática es relevante para la cultura, te constituye como persona, piensas críticamente, te diferencia de otras especies, colaboras intergeneracionalmente, algo que no hacen ni las abejas ni los lobos. Esa colaboración está basada en la abstracción. Y la abstracción se fomenta con la matemática, también con el arte, también con la música. Me encantó algo que dijiste, nosotros los humanistas. Pascal, justo la charla en Congreso Futuro se trata de eso. Para nosotros los matemáticos, ser humanista tiene que ver con hacer matemática. Y también tener el razonamiento, sí. Pero no quiero decir que la gente que hace humanismo no razona, por cierto que no. Pero creo que la matemática es una fuente inagotable de razonamiento más exitoso, de abstracción y de mucho asombro. La charla en Congreso Futuro está online, la pueden revisar. Estoy seguro que se van a sorprender así como se sorprendió la gente del público. Sí, y me gustaría con esto finalizar, Mario, porque se planteaba el título de la charla que tú expusiste es ¿cómo con 33 preguntas podemos saber quién es
cualquier persona en el mundo. ¿Están así? Es así, pues, es así. Y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros le entregamos información a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Mario-Ponce-MP11, síganme. Le entregamos en redes sociales todo el tiempo información. Le respondemos miles de preguntas a nuestras redes sociales. Con esas preguntas pueden perfilarnos completamente, saber lo que queremos, lo que soñamos, peor aún saber a lo que le tememos. Cuando alguien sabe todo eso de ti, te puede hacer votar de una cierta manera, comprar lo que quieras y te hace perder libertad. Si uno hace un cálculo bastante simple, no se necesitan miles de respuestas de una persona. No necesito que, Pascal, me digas 1000 cosas tuyas. Con 33 cosas tuyas ya podrías saber exactamente quién eres, con menos de hecho, porque no somos tan únicos en el mundo, y podría inducir tu compra, tu voto y desgraciadamente quitarte libertad. Claro, o sea, somos más predecibles de lo que creemos. Mario, muchísimas gracias. Reforzar también lo que acabas de comentar, ¿no? Que cualquier persona que quiera repetirse tu charla, si es que ya la vio o verla por primera vez, puede después buscar en la página congresofuturo.cl para buscar justamente la charla de Mario y de otros tantos exponentes de la ciencia, de la matemática, de la biología, entre otras áreas. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a ti por el espacio y la invitación. Adiós. Continuamos en Congreso Futuro 2024. Continuamos en Congreso Futuro 2024 y hoy nos acompaña justamente la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, Pascal, muy contenta de estar aquí en el Congreso del Futuro. Aysén Echeverry nos acompaña en este momento justamente para hablar de varias cosas interesantes, no solo del Congreso, ministra. Hay una consulta ciudadana para la actualización de las políticas en inteligencia artificial, que es una de las temáticas paraguas de este Congreso Futuro. ¿En qué consiste y cómo puede participar la gente? Bueno, efectivamente nosotros tenemos una política de inteligencia artificial que se publicó en el 2021 y que la hizo un grupo de expertos que miró el desarrollo de esta herramienta en ese año, ¿verdad? Y desde esa fecha hasta ahora han ocurrido muchas cosas. De partida apareció ChatGPT con la revolución que generó en términos de cuestionarnos cuáles son los riesgos, cómo avanza esto. Y por lo tanto, asesorados por este mismo grupo de expertos, decidimos actualizar la política, particularmente en lo que tiene que ver con usos éticos de la inteligencia artificial y regulación. Ese trabajo se desarrolló durante todo el año pasado, tuvimos apoyo de UNESCO, de la CAF, hicimos mesas de discusión a lo largo de todo el país. Y hoy día tenemos un documento que está abierto al público en general. El que esté interesado en inteligencia artificial, que quiera darnos su opinión y ayudarnos a mejorar la política, está invitado a participar de esta consulta pública. Que va a estar... La interrumpo. Sí. No hay requisito para... No hay ningún requisito. Solo querer participar. Es solo querer participar, tener interés y querer contribuir a tener una mejor política. Perfecto. Y la consulta va a estar abierta durante enero y febrero, 2 meses. Se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Ciencia. Y ahí hay un formulario con preguntas, algunas preguntas libres, pero la idea es convocar a la mayor cantidad de personas posibles para tener una visión como país, ¿verdad? ¿Qué como sociedad queremos de esta herramienta y qué como sociedad queremos prevenir de los potenciales riesgos que esto tiene? Claro. Para recordarle a todas las personas, entonces, minciencia.gov.cl, gov de gobierno. Así que, con B larga. Con B larga de gobierno. Así que para que todos los que quieran participar, por supuesto, en este tema de interés y en esta misma temática que es tan importante, que es uno de los temas de discusión de Congreso Futuro, ministra, ¿cómo vamos como país y cómo el capital humano finalmente de todo Chile se está preparando, está enfrentando la inteligencia artificial, cree usted? Bueno, lo mencionaba el presidente Boric en la apertura del Congreso, ¿verdad? Chile apostó por la inteligencia artificial hace muchos años y hoy día es una prioridad de nuestro gobierno, una prioridad tanto a nivel nacional como en la proyección internacional. Chile tiene tremendas capacidades, nos midió el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, hace poco tiempo, y nuestras capacidades en cómputo, en conectividad, en personas investigando, en industria incorporando inteligencia artificial son bastante superiores al resto de Latinoamérica y el Caribe. Y eso nos pone en una posición muy aventajada para poder aprovechar los beneficios y prevenir los riesgos. Ese trabajo, que es un trabajo que impulsa el Ministerio de Ciencia con mucha fuerza, se proyecta también a lo internacional. Hoy día estamos liderando un grupo de trabajo de países de Latinoamérica y el Caribe, estamos participando en las conversaciones de UNESCO, de Naciones Unidas, porque tenemos un convencimiento muy importante, que es que
la inteligencia artificial nos puede contribuir muchísimo al desarrollo, es una prioridad de este gobierno, pero además necesitamos que la visión y la voz de un país como Chile en cómo se gobierna la inteligencia artificial hacia futuro tiene que estar muy presente en el ámbito internacional. Perfecto, así que todos muy atentos también y relacionados con el tema de inteligencia artificial, la invitación abierta también para participar en la consulta ciudadana. Ministra, un tema contingente, porque el foro Davos eligió la desinformación como el problema más grave que enfrentará el mundo. El Foro Davos, esta organización internacional, mezclando políticas públicas y el mundo privado también, que hayan designado la desinformación como un problema tan grave. ¿Cómo se evalúa también que es una temática a la que ha puesto atención el Ministerio de Ciencia? Bueno, venimos viendo, ¿no? Esto es algo que hemos percibido hace ya varios años, ¿verdad? Sí. De hecho, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo relevó como un tema de preocupación hace ya 2-3 años atrás, y el gobierno ha hecho un trabajo permanente en abordar el tema de la desinformación, pero desde algo que se mencionó en Davos también, que es desde su complejidad. Hoy día la desinformación tiene mucho que ver con el uso que hacemos de las tecnologías, tiene mucho que ver con los cambios sociales y culturales que han generado nuevas tecnologías y las plataformas digitales, y está teniendo un impacto que, bueno, como bien se dijo en Davos, es masivo y es preocupante a la democracia, a la seguridad de las personas. Y Chile tomó la decisión hace ya algunos meses atrás de analizarlo en profundidad y hacerlo de la mano de la ciencia. Trabajamos de la mano con la Secretaría General de Gobierno, con la ministra Vallejo. Que fue un tema polémico en su momento. Fue un tema polémico. Porque de alguna manera costaba explicar el vínculo. Así es. Y es un vínculo que se puede entender de una manera más simple. Totalmente. Con el rol que tiene la ciencia justamente para evitar esa desinformación. Y eso fue lo que ocurrió con esta mesa de expertos, ¿verdad? Fue extremadamente polémico. Se dijo en algún minuto que era una comisión para censurar, que se iban a establecer limitaciones a la libertad de expresión. Bueno, la verdad es que el trabajo, como fue diseñado desde el comienzo y el resultado, es un set de 73 recomendaciones elaboradas por expertos y expertas nacionales que en base a evidencia miraron el efecto que está teniendo la inteligencia artificial en nuestro país. Ese producto, esa reflexión y ese resultado, al igual que como hablábamos con inteligencia artificial, ¿verdad?, nos pone en una posición muy aventajada para enfrentar un problema que sabemos es global. Hoy día somos muy afortunados. Cuando Davos dice esto es un desafío de la humanidad en su conjunto, tenemos que empezar a ver de qué se trata o tenemos que empezar a abordarlo. Bueno, nosotros ya tenemos un año de camino recorrido con expertos, con distintas miradas, con recomendaciones concretas y con un insumo basado en ciencia y en evidencia que nos va a permitir, esperamos, tomar buenas decisiones de cómo abordarlo. Perfecto, y aprovechamos además que nosotros preparamos un podcast justamente vinculado con el rol de la divulgación científica en la era de las fake news. Vamos a también ahí tener dónde lo pueden encontrar aquí en pantalla para que así puedan escuchar también cómo se involucra la ciencia y el rol justamente de los científicos para aminorar esta era de fake news y desinformación que puede ser tan peligrosa. Y déjeme profundizar sobre eso, porque parte de lo que los expertos nos dijeron es que esto no es un desafío solo del gobierno o no es un desafío solo de las tecnologías, es un desafío comunitario donde los medios de comunicación tienen mucho que aportar, la sociedad civil, el gobierno, y es un desafío que todos tenemos que tomar como propio y avanzar en esa dirección, así que felicitaciones por eso. Ministra, muchísimas gracias. Muchas Estamos gracias. Aquí, por supuesto, en Congreso Futuro. Ya hemos hecho incansables invitaciones de que vengan y usted también espero que pueda tener algo de tiempo para ver alguna de las charlas. Es probablemente la semana más ocupada del año, pero aquí estamos conversando con muchos expertos y trabajando por mejor ciencia para Chile. Muchísimas gracias, Muchas ministra. gracias. Seguimos acá en la cobertura de Congreso Futuro 2024. Congreso Futuro. Más estrellas llegan a TVN. Festival de las Condes 2024. El festival más importante de Santiago. Viernes 26 y sábado 27 de enero. En TVN. Enamórate con grandes noches de música y emoción. Este jueves, 21:50 horas. El regreso de un romántico, Luciano Pereira. A la plaza te voy a hacer yo, así me decía mi mamá. Una promesa del humor nacional, Bicho Viciani. El ritmo urbano se toma el patagual, Princesa Alba.
Festival del Guaso de Olmué 2024, del 18 al 21 de enero en TVN. Entradas a la venta en puntoticket.com. Congreso Futuro. Continuamos en Congreso Futuro. Esta vez nos acompaña, por supuesto, un rostro conocido para la gente, exministro de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muchas gracias por la invitación. Estuviste exponiendo en la segunda jornada de Congreso Futuro con una exposición llamada Una matriz 100% renovable para Chile. ¿Cómo podrías resumir tu exposición? Primero que todo, tenemos una revolución energética que es importante que los chilenos reconozcan que está ocurriendo. Hoy día la capacidad solar es capaz de poder suministrar todos los consumos domésticos de cada chileno. Lo que antes se veía muy lejano. Exactamente. Y por tanto hay más o menos unos 2 paneles solares por chileno instalados. Eso es súper importante. Ha crecido a ser 1/3 de nuestra matriz energética y eso ha sido a expensas del carbón, que ha bajado casi la mitad de sus emisiones. Claro. Entonces eso es súper positivo. Entonces, hace 2 años tuvimos unas tremendas presiones por la guerra de Ucrania, el año pasado, perdón. Tuvimos tremendas presiones por la guerra de Ucrania por el alza de precio de combustible. Claro. Y eso significó que el gobierno tuviera que gastar una inmensa cantidad de recursos para poder compensar eso. Pero en vez de hacer eso, ¿por qué no apostar a independizarse energéticamente el país? Fomentando la electromovilidad, apuntando a una matriz 100% renovable y todo lo que estaríamos causando volatilidad, inflación, inestabilidad económica, podría ser transformado en inversión, en crecimiento, en empleo. Y lo que ocurre es que Chile tiene todas las condiciones para hacerlo. Las modelaciones, incluso las más conservadoras, dicen que podemos llegar a un 95% renovable. Es con toda seguridad vamos a llegar al 80%, a 85% a finales de esta década, pero ¿por qué no pensar en una matriz 100% renovable, que lo que significa apostar por Chile y sus recursos y no la importación que siempre trae problemas, porque no son de vender las fuentes. Claro. Y partamos de la base, que contaminan y destruyen el clima. Falta un compromiso que impulse de manera más fuerte, por ejemplo, la electromovilidad en Chile. Yo creo que hay una ley de electromovilidad que fue inicial, que da algunos tipos de subsidios en general. Ahora, las razones por las cuales los países como Europa, Estados Unidos, China subsidian es distinto en Chile. Ellos están subsidiando su industria, su auto. En caso de Chile es distinto. Pero ya hay algunos tipos que muestran que está funcionando en buses interurbanos, en taxis, en Uber, donde ya en el mismo año o el mismo mes a mes, el usuario está percibiendo ahorros, porque cuando integras el costo del automóvil más el combustible, te suma menos de lo que habría sido el pago del auto contaminante más los combustibles contaminantes. Eso está disponible, entonces ya pasa, por tenemos Chile Express, Mercado Libre, Uber, taxi eléctrico. Pero a la vuelta de la esquina siguen bajando los costos de las baterías. Y Chile también con las negociaciones del litio puede también ser parte de poder acceder a este tipo de tecnología mejor. Y eso va a significar que van a tener autos más baratos, porque hoy día los que están por sobre los 30 millones de pesos. Marcelo, para finalizar, ¿cuál crees tú que es el principal desafío en torno a las energías renovables y al medio ambiente finalmente que debemos enfrentar como país hoy? Apoyarlo como una oportunidad país. Porque la verdad es que no estamos todos pensando que es positivo. Hay quienes piensan que, por ejemplo, una central solar tiene impactos remotamente similares a lo que sería tener una termoeléctrica que destruye el clima y contamina la zona. Claro. Y que al mismo tiempo causa varamientos de carbón, etc. Entonces, esta narrativa de que hay zonas de sacrificio por temas renovables no es tan claro para nada. Y también tenemos que trabajar la transmisión. Y eso tiene que ser proyecto país. En la práctica tenemos que traer la energía del norte, que es súper barata para los consumos del centro, para poder expandir la producción energética, para poder abastecer las nuevas demandas como calefacción eléctrica, que es muy limpia, cocinas eléctricas y, por cierto, la electromovilidad. Hay muchos desafíos entonces. Sí, pero hay varios en donde se tiene que poner el ojo pero hoy en más día. que nada que nos creamos el cuento.
que esta es una revolución que Chile puede seguir haciendo y que hacerlo es apostar por Chile y sus recursos y no la dependencia de los recursos energéticos que son siempre caros, contaminantes y que al mismo tiempo los países petroleros muchas veces toman de rehén al resto del mundo por los precios que ellos fijan. Tal cual. Muchísimas gracias, Marcelo, y bueno, te invito también junto a todos en sus casas a ver cómo ha andado Congreso Futuro en distintos puntos del país. Vamos a tomar contacto con Cristian Olivares. En Biobío también se vivió una jornada de ciencia. Muy buenas tardes, desde Concepción les saludamos y en donde se está realizando en la capital regional del Biobío un muy importante encuentro en el marco del Congreso Futuro, donde se está respondiendo la pregunta ¿y ahora qué hacemos? Y es el motivo precisamente esta interrogante en donde autoridades, personas vinculadas al mundo de la ciencia y la tecnología, además de la investigación, y no solamente relacionado con personas que realizan a diario precisamente estas labores, sino que también desde el mundo académico, donde en Concepción existen varias universidades. Y es precisamente en este marco en donde en el Teatro de la Universidad de Concepción, en pleno centro de la capital regional, se está realizando un importante encuentro donde se está desarrollando esta pregunta, en donde se van encontrando las ideas para poder responder a esta inquietud. Por ende, además, y en una región donde la ciencia y la tecnología forma parte de un polo atractivo para los investigadores y además para las universidades, en donde las propias casas de estudios que pertenecen al Consejo Rectores, como también otras que trabajan en el ámbito de la investigación, están desarrollando a partir de este año una importante labor, y es un doctorado sobre inteligencia artificial, un tema que está en boga, que está en pañales en nuestro país, pero que lentamente comienza a acaparar la inquietud de los investigadores, de los propios científicos y además de los propios académicos. A partir de marzo de este año se comenzará a desarrollar en 4 universidades locales, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Universidad de Concepción, en la Universidad, bien digo, Federico Santa María, y además en la Universidad del Biobío este doctorado. Son 12 cupos, habrá 8 becados. Hoy las autoridades ratificaron la puesta en marcha de este importante curso. Escuchemos precisamente las declaraciones de los rectores y representantes de las universidades locales en referencia a esta importante novedad, esta importante noticia que sin duda marcará un antes y un después en lo que se refiere a la puesta en marcha de la inteligencia artificial, no solo en el país, sino que también en la región del Biobío. Escuchemos estas declaraciones. Disfrutemos de esta jornada de reflexión, de análisis, y en donde también quisiéramos, a propósito de que hoy día se entregan los resultados de PAES, pudiésemos motivar talentos, nuevas capacidades que se incorporen a la ciencia y las tecnologías. Para Chile es fundamental que este trabajo, que el Congreso Futuro y otras iniciativas se estén llevando a cabo en regiones, y eso es lo que estamos viendo hoy día, una gran convocatoria, temas muy relevantes y con bajadas locales. El Congreso Futuro que se desarrolla no solo en Santiago, sino que también en regiones y precisamente en el Biobío hay un capítulo muy importante que se versa sobre la puesta en marcha de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué es lo que hacemos ahora? Son parte de las respuestas que este Congreso Futuro 2024 responde, también en la región metropolitana y también en diversas regiones de nuestro país. Buenas tardes. La jornada de hoy en Congreso Futuro 2024 ha sido un éxito. Aula magna completamente repleta, gente esperando incluso para entrar, y una de las protagonistas de ello, probablemente mucho interés suscitó tu investigación, María Emilia Beyer. La presentamos, ella es bióloga especializada en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de Universum Museo de las Ciencias y miembro de la Junta Directiva en la Asociación de Centros Científicos y Tecnológicos. Edité este currículum porque era gigantesco, pero además autora de muchísimos libros de divulgación científica. María Emilia, un gusto conocerte, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. María Emilia, primero que todo, ¿cómo fue que comenzaste a divulgar la ciencia? Porque es importante, por un lado, que el científico lleva a cabo todos sus estudios, pero otra cosa es también comunicarlo al resto de las personas. ¿Cómo fue? Mira, creo que es una pregunta buenísima y te quiero comentar que yo de origen soy bióloga.
Pero durante la carrera y el estudio de la carrera viajaba mucho por el país para estudiar los ecosistemas mexicanos, ¿no? Y me di cuenta de que le estamos pidiendo a la gente que cuide el ecosistema, que no lo toque, que no lo case, que no coma, que no incida, que no haga, que no viva, pero no le estamos explicando por qué. A mí me parecía que desde luego el cuidado del ecosistema es importantísimo, pero no puedes separar la ciencia y sus aplicaciones de la vida de la población. Claro. Y entonces después... Que no lo vean como algo lejano, sino que los involucra. Claro, entonces los involucras y entendemos todos por qué sí que hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo y también hay que saberlo vivir, ¿no? Entonces hay que cambiar ciertas prácticas, hay que hacer cosas, buenas decisiones que sean sostenibles, etcétera, pero hay que darle un poco de explicación. Eventos como Congreso Futuro, que justamente ponen en la vanguardia un montón de conocimiento, en este caso inteligencia artificial, que llegó para quedarse, pues nuevamente no le tenemos a lo mejor miedo, no la comprendemos, creemos que no nos va a tocar, está muy lejos, y no es cierto, resulta que ya está aquí. Y más vale subirnos a la conversación. Pero si no hay nadie que haga esta labor entre comunicar lo que pasa en un laboratorio y lo que se vive en la gente de la calle, claro, no hay manera de que tú realmente puedas opinar al respecto. Y entonces eso es lo que hacemos los divulgadores de la ciencia. Yo dejé entonces la ciencia tal cual, la experimentación y demás, la biología en ese sentido. Estudié después cómo comunicar ciencia, historia y filosofía, para entonces poder realmente desde una mirada sociológica tratar de hacer este puente. Y me parece fascinante porque entonces creo que ahí sí de verdad estamos todos trabajando juntos para tomar decisiones pues a favor de la vida del planeta. Claro. María Emilia, ¿cuál crees tú que es la clave finalmente para los niños, las niñas y los adolescentes puedan vincularse con la ciencia? Yo leía que tú afortunadamente desde pequeña tuviste este vínculo por tu padre, tenías estos libros, tenías estas conversaciones en casa. Pero, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a los padres para que ayudaran a sus hijos a generar esta conexión con la ciencia desde temprana edad? Es una pregunta buenísima, me encanta que me la hagas y miren, yo les voy a decir a todos y a todas. Nacemos siendo científicos, porque ser científico no es cursar un pregrado en una universidad nada más, eso es lo que te da una credencial, pero ser científico en realidad es pensar de cierta manera. Y una de las cosas que hacen las mentes científicas es preguntar todo el tiempo, y todos somos preguntones y preguntonas de chiquitos, ¿no? Entonces yo lo que diría es que abatir las preguntas, porque a veces como mamás y papás no sabemos la respuesta y nos da inseguridad, no es lo adecuado. ¿Cuál sería el consejo? No detengan las preguntas, mejor acérquense a los materiales de divulgación, a los videos que ahora hay un montón, pónganlos en el camino de una visión educativa de la vida, llévenlos a museos de ciencia. Jamás decir como hay tantas preguntas que hacer. Claro, jamás. Porque, nunca. No, porque entonces ahí vas cortando esta posibilidad de que crezca siendo una mente curiosa, una mente que tenga un pensamiento crítico. No importa que mañana no sean todos científicos y científicas del futuro, pero sí importa que nos cuestionemos nuestras decisiones, sí importa que podamos abrir un debate sin sentirnos ofendidos eternamente. Todo eso es parte de la ciencia, porque la ciencia se construye poco a poquito, no es una verdad absoluta, son verdades pequeñitas que van sumando para la mejora de la vida. Y entonces eso lo tienen ya de nacimiento los niños y las niñas y lo vamos perdiendo. Nos da vergüenza preguntar, además nos dicen, qué preguntón, ya qué fastidio, no preguntes tanto, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas también los adultos, insisto, no tienen por qué conocer las respuestas de todo, pero sí pueden hacer una búsqueda responsable de materiales adecuados, educativos, llevar a los niños y niñas a los museos. Aquí en Chile tenemos un museo, el interactivo. Un museo increíble que es el MIM. Sí. El MIM. Entonces, aquí en Chile hay un montón de opciones también y desde luego están las redes que son un apoyo maravilloso. Entonces, sí, es buscarle un poco responsablemente un hilo narrativo educativo correcto y dejarlos que ellos exploren y ahí sí, ahora sí que el límite es el cielo, ¿no? Lo mencionabas ya en tu respuesta, ¿no? El rol de no solo la divulgación, sino también de los museos de ciencia en la formación de los ciudadanos del futuro, que es justamente cómo se llamó tu exposición de esta mañana. En ese sentido, ¿cómo tú, a partir de estar tras un gran museo en México, has podido impulsar esto?
y llegar justamente a los niños, que es muy importante. Claro. Fíjate que nosotros cuando ponemos tecnologías emergentes a través de exposiciones a la mirada pública nos damos cuenta de que el año en el que naciste y las cosas que has vivido son fundamentales para tu aproximación o tu rechazo a la tecnología. Entonces nosotros tenemos visitantes que, por ejemplo, los muy jóvenes, los niños y las niñas, se arrojan sobre un robot porque nacieron con la tecnología y entonces son como personas que están como proclives a todo esto. Y en cambio, los padres o los abuelos... No asusta, sino que al revés, se quieren aproximar. Lo hemos visto acá con un montón de actividades interactivas. Los niños les encanta. Claro, pero la conducta de los visitantes cambia mucho de acuerdo al rango etario y también si son urbanos o citadinos y han tenido más o menos oportunidades. Y aquí es en donde este gap tecnológico nos duele y nos debe de importar, ¿no? Entonces los museos lo que hacen es poner de repente mediante una exposición la posibilidad de que veas por única vez a lo mejor en tu vida un robot que funciona o unas gafas que te dan una realidad virtual o un juego de realidad aumentada. Eso ya está pasando hoy. Somos ciudadanos del siglo XXI, vamos al XXII y tenemos personas que nunca han experimentado esto y que les suena tan lejano como si vivieran en el siglo XVI. Claro. Y esa sí es una responsabilidad de todos, de los políticos, del gremio científico-tecnológico, de las empresas privadas, porque el mundo hoy es científico-tecnológico y no es correcto que tengamos ciudadanos que tienen estas aproximaciones y ciudadanos que ni siquiera están en la conversación. Claro. ¿Qué es lo que puede entonces hacer el museo? El museo puede de repente traer estas provocaciones. Te pongo entonces una impresora 3D que te imprime a lo largo del día un robot completo. Bueno, pues entonces estás viendo algo que te suena de ciencia ficción, pero que está sucediendo hoy en día y tú también ya puedes opinar sobre eso porque ya lo viviste. Entonces yo creo que es el museo nuevamente, es este puente que conecta y es este puente que une y es este puente que permite que de repente a través de una visita de un día tú ya puedas dar una conversación del siglo en el que vivimos. Y la oportunidad también que tienen desde las casas, si es que no vieron tu exposición, también la pueden encontrar en congresofuturo.cl. Muchísimas gracias, María Emilia, y contigo, junto a ti, me despido de esta ya tercera jornada de Congreso Futuro 2024. Sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Chao. Congreso Futuro.